Buenos días, mis hermanos. En la palabra de Dios, en el libro de Oseas, Dios cuenta algo que no encontramos en el resto de la Escritura. Dios manda a Oseas que se case con una mujer adúltera, con una ramera. Dios le manda a Oseas que así lo haga. ¿Y por qué? En resumen, ¿no? ¿Por qué lo hace? Porque estando casado Oseas con ella, la mujer lo abandonó algunas veces para irse en pos de lo que le gustaba, ser ramera. Y Oseas la iba a traer de nuevo a su casa. La iba a buscar y la traía de nuevo. Y para que el pueblo de Israel tenga claro cuál es la relación entre Dios y su pueblo, eso era lo que hacía Israel. Dios trataba a Israel como una ramera, porque apenas estaban los de Israel con Dios, de repente abandonaban a Dios tras otros dioses. Sí, demonios, pero allá se iban. Querían imitar todo lo que los pueblos vecinos y paganos hacían. Se aburrían, dice, de la relación con Dios. Ya no querían saber más de Dios. Y hasta sus sacerdotes, sus consejeros, daban consejo de acuerdo a sus sueños y a lo que veían de los pueblos paganos. Sí, estaban prosperando. Pero, hermanos, en la fe, Dios les advierte algo. Esto sucedió antes de que el pueblo de Israel sea cautivo de los asirios. Así es. Y en el capítulo 4 del libro de Oseas, la palabra del Señor dice así: ciertamente hombre no contienda ni reprenda a hombre, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. Caerás por tanto en el día, y caerá también contigo el profeta de noche, y a tu madre destruiré. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, porque olvidaste la ley de tu Dios. También yo me olvidaré de tus hijos. Dios le dice al pueblo y a los sacerdotes que iban a perecer, efectivamente. Luego los asirios los llevaron cautivos. ¿Pero por qué? Por falta de conocimiento. O mejor dicho, porque despreciaron el conocimiento de Jehová. El conocimiento, hermanos míos, significaba el consejo de Dios. No buscaban el consejo de Dios, buscaban el consejo de las naciones paganas, de los paganos, de aquellos que adoraban demonios. Un creyente, un hijo de Dios, puede caer por falta de un buen consejo o también por un mal consejo. Y eso es lo que Dios no quiere para su pueblo, para sus hijos. Nunca. Oremos. Padre Celestial, nuestro amado Señor, nuestro Dios y Salvador, gracias, Padre, por el privilegio que nos das para reunirnos alrededor de tu santa, bendita y preciosa palabra. Quita, Señor, todo estorbo, toda distracción, toda molestia que el enemigo quiere interponer para que, Señor, disfrutemos y nos gocemos en tu palabra. Sí, Padre, y que el objetivo por el cual nos envías tu palabra sea claro a nuestras vidas.
ya sea que quieras exhortarnos, animarnos, hacernos reflexionar, redarguirnos o reprendernos. Pero Padre, pedimos que nos hables en esta mañana. Padre, queremos pedirte e interceder por todos nuestros hermanos que están pasando angustias, necesidades, tribulaciones, enfermedades. Santo Señor, sea tu mano bendita con ellos, protegiéndolos, levantándolos, fortaleciéndolos, animándolos, sanándolos. Sí, Padre amado, sea tu gracia, sea tu misericordia con nuestros hermanos. Padre, también te pedimos por nuestros gobernantes, por el caballero presidente de la República, sus ministros, sus colaboradores, toda persona puesta en autoridad o en eminencia. Pedimos, Señor, que la luz, que el evangelio de nuestro Salvador Jesucristo en verdad llegue a ellos, para que, Señor, puedan dirigir con acierto los destinos de nuestro país. Padre, que tu palabra en esta mañana sea expuesta por el poder y la autoridad del Espíritu Santo. Te lo pedimos en el nombre bendito que es sobre todo nombre, el del Señor Jesucristo. Amén y amén. Efectivamente, mis hermanos, cuán bueno es escuchar un buen consejo. Un buen consejo. Un buen consejo no necesariamente es aquel que nos gusta, porque cuando pedimos un consejo, estamos expuestos a que el Señor, por medio del que nos habla, ya sea su palabra o un hermano, una hermana, ese consejo sea que nos reprenda o también que nos anime, que nos levante, que nos fortalezca. Pero cuánta necesidad tenemos siempre de un buen consejo. Uno de los nombres de nuestro Señor Jesucristo es admirable consejero. Pero al mismo tiempo, cuán difícil y cuán duro para aquel que escucha un buen consejo y el camino a seguir de ese mal consejo, es oscuridad y tinieblas cada día. Un mal consejo nos lleva a eso. Al principio, un mal consejo puede parecernos luz, pero luego esa luz se va apagando. A veces esa luz se apaga en meses, a veces se apaga en años, pero un mal consejo puede hacernos perder del camino. Sí. Vamos al primer libro de Reyes, el capítulo 12. Primer libro de Reyes, capítulo 12. Vamos a leer aquí una historia. Roboam, hijo de Salomón, había heredado el reino. Sí, lo había heredado. Y Salomón dejó el país inmerso en duros tributos. Sabemos cómo Salomón, siendo un iluminado del Señor, se dejó llevar porque se casó con muchas mujeres, tuvo muchas esposas. Ese fue Salomón, y eso lo perdió del camino. Sí, lo perdió del camino. Y agobió al pueblo con tributos. A la muerte de Salomón lo sucede Roboam. Y Roboam tiene la visita de una delegación de las tribus de Israel pidiéndole algo. Vamos a leer aquí, hermanos, en primer libro de Reyes,
desde el capítulo 12, desde el verso 1. Así dice la palabra del Señor. Roboam fue a Siquem, porque todo Israel había venido a Siquem para hacerle rey. Y aconteció, cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, que aún estaba en Egipto, a donde había huido delante del rey Salomón, y habitaba en Egipto. Enviaron a llamarle. Vino pues Jeroboam y toda la congregación de Israel, y hablaron a Roboam, diciendo: tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. En otras palabras, Salomón agobió al pueblo con tributos, y le están pidiendo al nuevo rey que disminuya esos tributos. Sigo leyendo, verso 5. Y él les dijo: idos de aquí y de aquí a 3 días volved a mí. Y el pueblo se fue. Entonces el rey Roboam pidió consejo de los ancianos que habían estado delante de Salomón su padre cuando vivía, y dijo: ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Y ellos le hablaron diciendo: si tú fueres hoy siervo de este pueblo y lo sirvieres, y respondiéndoles buenas palabras les hablares, ellos te servirán para siempre. Pero él dejó el consejo que los ancianos le habían dado, y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él. Roboam dijo: bueno, estos eran los consejeros de mi padre, estos ya están viejos, así que mejor, ¿para qué hacerles caso? Hay que actualizarse, ¿no? Hay que escuchar el consejo actual. Hermanos, a veces pensamos que leyendo el Antiguo Testamento especialmente, decimos: bueno, eso era antaño, ahora la humanidad del hombre ha cambiado. No ha cambiado para nada, porque lo mismo piensan los jóvenes hoy, lo mismo. No quieren seguir el consejo de los mayores, no quieren seguir el consejo de los padres, no quieren, no lo desean, desprecian el consejo de los mayores, lo desprecian, y cada generación que pasa es peor. Entonces él escuchó el consejo de los ancianos, pero no, estos no están actualizados. Entonces busca consejo de sus amigos, de los de su generación, busca el consejo de ellos. Leo desde el verso 8. Pero él dejó el consejo que los ancianos le habían dado, y pidió el consejo de los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él. Y les dijo: ¿cómo aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo: disminuye algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros? Entonces los jóvenes que se habían criado con él le respondieron diciendo: así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras. Tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminúyenos algo. Así les hablarás: el menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. Ahora pues mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Ese fue el consejo que recibió Roboam. Sí, Roboam. De sus amigos, digamos hoy, de sus panas, ¿no? De sus contemporáneos. Desechó el consejo de los mayores y acogió el consejo ¿de quién?
de sus amigos. Hermanos, tengamos cuidado con los consejeros de nuestros hijos. Ojalá los padres, siendo hijos de Dios, siendo creyentes, guíen a sus hijos con los consejos de la palabra de Dios. Pero cuidado, cuidado. Los consejeros de sus hijos son los de la farándula, son cantantes, son actrices o los ahora llamados influencers. Sí, cuidado, esos son los consejeros de sus hijos o los amigos de sus hijos. Los amigos de sus hijos, ¿a quiénes siguen? A otros hombres. Y ellos son los consejeros de sus hijos. Son los que permanentemente le están hablando al oído de sus hijos. Y hermanos, si nuestros jóvenes, si nuestros hijos están escuchando los consejos de sus amigos que nada tienen que ver con el Señor, bueno, esa luz, ese consejo, algún día se apagará. Algún día se apagará. Oh, hermanos, qué triste y qué duro. ¿No? Pero hay muchos hijos que prefieren escuchar el consejo de la calle que el consejo de sus padres. Oh, tienen derecho a elegir quién los aconseja, pero esos consejos los llevarán al fracaso. Y así fue con Roboam. No duró mucho, ¿no? Las 10 tribus de Israel se separaron de él. Se quedó solo con 2. Sí, y perdió el reinado pronto. Ni 2 años duró. Pero por el mal consejero de sus amigos, de sus contemporáneos. Y escúcheme, los jóvenes, hermanos en la fe, muy difícilmente le darán un buen consejo a sus contemporáneos, a menos que sean jóvenes, hijos de Dios, que se dejen guiar de Dios. De lo contrario, los amigos. Por eso es que vemos a muchos jóvenes hoy en día con 2 divorcios, 3 divorcios, o madres solteras, o padres solteros. Vemos a muchos de eso hoy, porque los amigos o las amigas son las consejeras, son los consejeros. Métete con él nomás, anda con él nomás. ¿Y qué de malo tiene? Estamos en otra época. Y hay muchos hijos que se crían sin sus padres, muchas hijas también. Y a la larga, se verá el resultado. Eso no quiere el Señor, hermanos. Eso no quiere el Señor. Vamos ahora al segundo libro de Crónicas. Voy a leer aquí del segundo libro de Crónicas, el capítulo 22, los versos, desde el verso 1. Ocosías ha heredado el reino de su padre Asab, del rey Asab. Sí, Acab, perdón, del rey Acab. Ustedes saben la clase de rey que fue Acab, ¿verdad? Bueno, Ocosías hereda el reino. Y aparentemente Ocosías en su principio, ¿no? Lo hereda joven. Él quería hacer las cosas mejor que su padre. Pero, ¿qué ocurre? Leamos aquí lo que sucede con Ocosías. Capítulo 22 del segundo libro de Crónicas, desde el verso 1. Dice la palabra del Señor: los habitantes de Jerusalén hicieron rey en lugar de Joram a Ocosías, su hijo menor, porque una banda armada que había venido con los árabes al campamento había matado a todos los mayores, por lo cual reinó Ocosías, hijo de Joram, rey de Judá. Cuando Ocosías comenzó a reinar, era de 42 años y reinó 1 año en Jerusalén. El nombre de su madre fue Atalía, hija de Onri. También él anduvo en los caminos de la casa de Acab,
pues su madre le aconsejaba que actuase impíamente. Sí, de la familia de Acab. Ahí venía Ocosías. Y esa expresión, pero su madre le aconsejaba impíamente. Ocosías buscaba el consejo, tratando de hacerlo mejor, pero su madre aconsejaba impíamente. Es decir, sin ningún temor de Dios, le daba consejos mundanos y perversos. Sí, este hombre tenía casi 42 años, tenía Ocosías. Y él pide consejo y su madre, ¿no?, permanentemente dándole malos consejos y dándole malos consejos. Y hermanos, los padres podemos caer en eso. Los padres podemos caer en eso. Sí es, ¿no? Y les digo que muchas veces los fracasos de los hijos son por malos consejos de sus padres. Una vez que los hijos empiezan a pensar y todo, ellos tienen derecho, no tienen libre albedrío, y ellos pueden escoger el camino al cual seguir, es cierto. Pero qué felicidad y gozo debe ser para una madre o un padre que su hijo le pida consejos. Debe ser de felicidad y gozo. Y Ocosías quería hacerlo bien, pero los malos consejos de Atalía, su madre, que venía de la familia de Acab, los malos consejos los aconsejaba impíamente, sin temor de Dios, sin nada de Dios. Reitero, hermanos, Ocosías también fracasó en su reinado. Malos consejeros. Al principio el consejo parece bien, parece extraordinario el consejo, pero el fracaso es seguro. Cuando Dios no está en el consejo, el fracaso es seguro, es seguro. Porque si queremos realmente tener un buen consejo, debe ser con la palabra de Dios, debe ser de un hombre o una mujer de Dios, que tengan temor de Dios. Ese debe ser el buen consejo, buscar el consejo de personas que vemos que aman a Dios, sea su pastor, sea un amigo que ame a Dios, sea una amiga que ame a Dios, pero que verdaderamente ame a Dios. Oh, pobre Ocosías. Su madre, por sus consejos, lo llevó al fracaso, al fracaso. Vamos ahora al segundo libro de Reyes. Vamos a leer aquí el capítulo 13. Otro mal consejo que perdió un hombre, que después perdió la vida. Segundo libro de Reyes. Vamos a leer aquí, hermanos. Segundo libro de Reyes, capítulo 13. Segundo libro de Reyes, capítulo 13. Yo quiero decirles, mis hermanos en la fe, que Dios, cuando envió a Jesús, nos dijo cuánto nos amaba. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Dios lo que más quiere de nosotros es que seamos hijos fuertes, es que seamos hijos que van para adelante, es que seamos hijos que realmente, ¿no?, lo sirvamos y le glorifiquemos día a día. Dios nos ama tanto que no quiere que ningún hijo, que ninguna hija de Él fracase. No, hermanos en la fe, Dios no quiere que sus hijos fracasen en lo absoluto. Dios no desea que ninguno de nosotros fracasemos. Usted y yo, siendo hijos de Dios, nos levantamos en la mañana
tenemos un tiempo de oración con el Señor, leemos su palabra y salimos a la calle con su palabra. Pero enseguida, hermanos míos, el mundo mandará ponernos cosas en la mente y en la cabeza, ¿no? ¿Para qué? Para que fracasemos. Por eso debemos tener cuidado, pero cuidado en el Señor, de las personas que nos rodean, que nos están poniendo permanentemente consejos en nuestra mente, en nuestro corazón. Mucho cuidado, porque amigos, compañeros en el trabajo, amigos en la universidad, todos ellos de alguna manera tratan de aconsejarnos. Usted dirá, pastor, yo solamente escucho. Sí, hermanos, pero eso de escuchar no es tan simple. A veces eso se queda aquí. Queda aquí. Capítulo 13 del segundo libro de Reyes. Leo el verso 1. En el año 23 de Joás, hijo de Ocosías, rey de Judá, comenzó a reinar Joacás, hijo de Jehú, sobre Israel en Samaria, y reinó 17 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y siguió en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Y no se apartó de ellos, y se encendió el furor de Jehová contra Israel, y los entregó en mano de Hazael, rey de Siria, en mano de Ben-Hadad, hijo de Hazael, por largo tiempo. Fíjense. Joacás anduvo en malos pasos a espaldas del Señor. Verso 4. Mas Joacás oró en presencia de Jehová, y Jehová lo oyó, porque miró la aflicción de Israel, pues el rey de Siria los afligía. Y dio Jehová salvador a Israel, y salieron del poder de los sirios, y habitaron los hijos de Israel en sus tiendas, como antes. Con todo eso, no se apartaron de los pecados de la casa de Jeroboam, el que hizo pecar a Israel. En ellos anduvieron, y también la imagen de Acera permaneció en Asiria. Hermanos en la fe, no olvidemos que Joacás fue hijo de Ocosías y andaba en malos pasos, buscó al Señor y Dios lo levantó. El pueblo se recuperó a medias, pero saben, aún dejaron una imagen de ídolos allí, ¿no? A veces leo en las redes sociales, ¿no?, de cristianos, ponen una frase de un hombre impío a seguir. Hermanos, no, por más que nos parezca buena esa frase, es de un hombre impío que se fue al infierno, pues. Así es. Sí, de hombres famosos, frases de ellos. En vez de poner frases de hombres famosos que están en el infierno, ponga frases de la Escritura, ponga frases de la Biblia o de hombres que en verdad sirvieron al Señor. Pero ponen frases de hombres famosos. A veces ponen frases de Confucio o de un filósofo, frases bonitas, ¿no?, que tienen cientos, pero son de hombres que están en el infierno, ¿no? Y que esas frases revelan lo que ellos pensaban y a dónde fueron porque pensaron así. Por eso, en vez de esas frases, esas frases las ponen allí y son como una luz para ellos. No, mis hermanos, la luz debe ser la palabra de Dios, la palabra del Señor. Sí, no busquen las tinieblas lo que solo se encuentra en la luz, y en la luz de Cristo, la luz del Señor. No busque allí. Es triste cuando vemos hombres y mujeres del Señor que, siendo hijos de Dios, andan en pasos malos.
Y cuando andan en malos pasos, oh, andan en la vida mundana. Se han ido al mundo. Se han ido al mundo por consejo de sus amigos. Y ponen la famosa frase, ¿qué de malo tiene? ¿Qué de malo tiene? Una esposa cristiana, una hija de Dios, tiene dificultades con su esposo. ¿Y saben qué hacen? Van y buscan consejo de una amiga que no es cristiana, que no es creyente, que es divorciada, ¿no? Y producto de su divorcio detesta al hombre, pero va y pide consejo de esa mujer. Y esa mujer, ¿qué le dice? No, sepárate nomás de él, de ese hombre. ¿No ves que ella es divorciada? Ya lo pasó. Y va y pide consejo de ella. Sí, hermanos, ¿qué piensa? ¿Que ese consejo es bueno? No es bueno, porque es de un corazón no arrepentido, es de un corazón impío, que el consejo que da es: si yo soy divorciada, tú también divórciate. O de aquel hombre, de aquel esposo que va, ¿no? Dice, bueno, no me están yendo muy bien las cosas con mi esposa. Ah, sí, no te va bien. Viene el amigo, el compañero, con las mejores intenciones, entre comillas, le dice: ñaño, mira, ahí, perdonen que hablen este lenguaje, pero es el lenguaje que habla la gente, ¿no? Dice: oye, hay una pelada acá, una compañera, esa para que te olvides, para que te distraigas, ¿no? Y va el hombre con el consejo de ese impío, con la mente sucia, y sigue el consejo, y lo lleva a la perdición, Oh, sí. Oh, acá lamentablemente siguió el consejo de su familia y fue al fracaso. Pero hermanos en la fe, los impíos no pueden darnos buenos consejos. Así tengan un disfraz de amables, de educados y de buenas personas. Sí, tenga cuidado. Los impíos no pueden darnos buenos consejos. Si aún en la iglesia de los llamados cristianos uno tiene que cuidarse de los consejos que le dan, peor de los impíos, peor de ellos. Así que si usted quiere realmente, ¿no?, que el Señor ilumine su corazón y su mente, busque el consejo de su pastor o de un hermano en la fe o una hermana en la fe, que usted vea que ese hombre, que esa mujer temen a Dios, y el resultado se ve en su familia. Pero busque la guía de Dios, no la guía de los impíos. Miren lo que el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 16. Mateo 16. Voy a leer aquí, hermanos, de Mateo 16. Desde el verso 21. Mateo 16, desde el verso 21. Está el Señor Jesucristo y veamos en qué situación. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Fíjense, eso les decía el Señor a sus discípulos. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. No vamos a juzgar a Pedro, porque Pedro supuestamente tiene la mejor intención al darle ese consejo. Pero ¿quién estaba detrás de Pedro? Verso 23. Pero volviéndose dijo a Pedro el Señor Jesús: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. En las de los hombres.
Y ahí está, hermanos míos, lo que se ha representado el humanismo secular. Sí, del cual se habla mucho hoy en día. Humanismo secular. Jesús le dice, ¿no? Pedro está allí, Pedro es el que le habla, pero el Señor reprende a Satanás, porque el Señor se da cuenta que es Satanás, por medio de su amigo Pedro, el que le está diciendo: en ninguna manera te acontezca. ¿Por qué vas a padecer eso? No, eso no, Señor, eso no, Señor. Pedro dándole consejos a su maestro. Y Pedro es reprendido, ¿no? Siendo el mejor amigo de Jesús, pongámoslo así, es reprendido por ese mal consejo. ¿Por qué? Porque tu consejo, Pedro, pone la mira en las cosas de los hombres y no de Dios, y no del Señor. Hace unos años atrás llegó aquí una hermana en la fe, hermana en Cristo. Llegó aquí y me dice: yo quiero asistir a su iglesia, quiero estar aquí en la iglesia, quiero. Yo digo: bueno, ¿no? ¿De qué iglesia viene? ¿No? Vengo de la iglesia tal. Bueno, tiene que traerme, ¿no?, la carta de transferencia. Y no, es que no voy a traer la carta de transferencia. Y digo: ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Es que mi esposo asiste allá, su esposa asiste allá y usted quiere asistir acá. ¿Qué pasó? Bueno, resulta que con mi esposo no nos llevamos bien. Pero le digo: no se llevan bien, ¿qué hay? ¿Adulterio, fornicación? No, sino que mi esposa en cosas así no me obedece. Le digo: bueno, yo no puedo aceptarle eso. Me dice: pero ¿cómo? Mire, yo soy fulana de tal, soy de la iglesia tal, ¿no? Sé tocar instrumentos, puedo ayudar aquí en su iglesia. No. Si su esposo es un hijo de Dios, mal haría yo en aceptarla a usted aquí en la iglesia, sabiendo que su esposo, un cristiano, está en otra iglesia, y usted no me da razón valedera para que se separe de su esposo. Dice: no estamos separados, vivimos en la misma casa. No le gustó el consejo. Vaya y hable con su esposo, y hablen con el pastor de la iglesia, a quien conozco. Hablen con el pastor de la iglesia y dígale que eso no es así. Usted no sabe lo que está. Bueno, se fue. Mis hermanos, de verdad, la hermana muy talentosa, pero con ese espíritu. Resulta que una hermana de su propia iglesia le había dicho: ¿sabe qué? Ándate a otra iglesia, porque aquí con tu esposo, ¿no?, te va a ir mal. Imagínense ustedes, una hermana de la propia iglesia. Y hermanos en la fe, cuando venga alguien a tratar de aconsejarlo para que usted sienta algo contra alguien, quien quiera que sea, eso es un mal consejo. Eso es un mal consejo. Porque el consejo de Dios, el consejo del creyente, siempre primero el Señor, no como Pedro. Pedro puso los intereses en el hombre y no en el Señor. Jesús le dice: quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. El buen consejo, el consejo del verdadero creyente, del Hijo de Dios, es pensando en lo mejor de Dios para esa persona que nos está pidiendo el consejo. Lo mejor de Dios para él, para ella. A veces tenemos que ser fuertes en el consejo. A veces hay que animarlo. A veces hay que levantarlo. Pero con la palabra de Dios, puesta la mira en las cosas del Señor y no la de los hombres. Los humanistas ponen primero a los hombres y luego a Dios. Los humanistas son los que en este mundo son los que están diciendo: pero tenemos derecho, somos humanos y tenemos derecho a escoger el sexo que queramos. Sí, ya sea que quiera ser hombre o quiera ser mujer, no es como nació, es lo que sienta que es. Si me siento mujer, voy a ser mujer. Si me siento... No, eso es el humanismo. Y Dios tiene que aceptar lo que yo quiera. Ese es el humanismo secular, que se está metiendo en muchas iglesias, que es satánico, que es diabólico. Así de frente. Y toda persona que lo aconseja con esa perspectiva, no lo está guiando como Dios quiere, sino al infierno. Que tengan mucho cuidado, hermanos.
El Señor nos dice aquí cómo debe ser el consejo. El consejo debe ser siempre, siempre con la palabra de Dios. Primero, cuando alguien nos pide un consejo, primero los intereses del Señor para esa persona. Guiarlo con la palabra de Dios. Guiarlo con la palabra de Dios. Darle luces con la palabra de Dios. Hermano, hermana, el Señor dice esto en su palabra, ¿no? Y terminar siempre con una palabra de oración con ese hermano, con esa hermana, con ese amigo, con esa amiga. No un consejo que lo oscurezca, sino un consejo que lo levante y que vaya hacia adelante. Ese es el consejo de Dios. Cuando somos mal aconsejados, hermanos, en la fe, podemos perdernos. No es que perdemos la salvación, no, pero perdemos la tranquilidad y la guía, porque de repente nos hallamos en un camino oscuro que no vemos la salida. Por eso, revise usted su vida. Usted dice, mi consejero es el Señor. Gloria a Dios, su consejero es el Señor. Pero a veces es importante hablar con una persona, si ya sea su pastor o un amigo o una amiga. Es importante hacerlo. Miren, en el Salmo 73, leo aquí versos 21 y 24. Salmo 73, 21 al 24. Dice así: se llenó de amargura mi alma, y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo, que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha. Me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. Hay momentos que nos sentimos así, ¿verdad? Sí, hay momentos en que se llena de amargura nuestra alma por alguna situación, por alguna dificultad, y sentimos punzadas y no vemos la luz. Dice aquí Asaf, que es el autor del Salmo: tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti, no entendía. Pero hermanos míos, el consejo de Dios lo iluminó. No sabemos si fue directo el consejo al corazón de Asaf o de sus amigos creyentes que lo guiaron, que lo ayudaron. Y siempre es así. Dice: con todo yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha y me has guiado según tu consejo. Según el consejo de Dios, hermanos. Sí, no busquemos consejeros impíos. No busquemos consejeros que son fracasados. No, busquemos consejeros, hijos de Dios, hijas de Dios, que nos iluminen en el camino a seguir. Consejeros que pongan la mira en las cosas de Dios y no en las de los hombres. Consejeros que, aunque nos hablen fuerte, nos ayudan con la luz de Cristo, porque es Cristo el admirable consejero. Por eso, hermanos, en la fe, si está pasando dificultades, siempre necesitamos una ayuda en oración de un buen consejero, de un buen pastor, de un verdadero amigo y una amiga. Porque eso solo lo da el Señor. Así que, mis hermanos, no busquen consejo que los dañe. Busque consejeros, como dice aquí el salmista, que con la palabra de Dios nos sostenga, nos guíe de nuestra mano derecha y nos guíe según el consejo de Dios. Porque cuando seguimos el consejo de Dios, siempre la luz nos ilumina y siempre, pero siempre, siempre tendremos victoria. Tendremos la victoria del Señor. Oremos. Padre celestial, Señor amado, cuánto necesitamos en momentos duros, en momentos en que todo se nos cierra, en momentos en que las cosas nos parecen oscuras.
Cuánto necesitamos tu guía, Señor, tu luz para seguir adelante. Cuánto necesitamos de ti, Señor amado, de un pastor, de un consejero que nos ayude. Oh, Señor, guíanos, Padre, con nuestros pastores, con nuestros amigos, verdaderos amigos, que nos ayuden, Padre, que nos des luz y nos guíen según tu consejo. Sí, amado Dios, según tu consejo, que no sigamos el camino de los impíos que lleva al fracaso, sino el consejo tuyo que nos lleva siempre a la victoria. Gracias, Señor, gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús, nuestro amado Salvador, que regresa pronto, te lo pedimos y agradecemos. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos y amigos.